Cuenta Jesús Sotelo Inclán que alguna vez, al ser interrogado sobre la razón primera y última de su rebeldía, Zapata mandó traer una empolvada caja de hojalata de la que extrajo varios documentos y mapas, algunos con caracteres en náhuatl. Eran los testimonios de la antigua lucha de su pueblo natal, Anenecuilco, por sus tierras, por su existencia. Zapata los hojeó y dijo: por esto peleo. Históricamente tenía razón. Desde el punto de vista de la Revolución Mexicana, la lucha de Zapata comienza en 1911, cuando los pueblos de Morelos se unen a Madero. Pero desde una perspectiva más amplia, era solo el capítulo final en una querella de más de 3 siglos. El pequeño pueblo de Anenecuilco, que en náhuatl significa lugar donde el agua se arremolina, aparece ya en el Códice Mendocino como tributario de los aztecas. Luego de la conquista en 1580, se vio forzado a defender, y lo hizo con mucho éxito, su condición de cabecera de por sí, frente al Marquesado del Valle, que pretendía incorporarlo a otras cabeceras. Aquellos papeles que atesoraba Zapata contenían alegatos del año 1603, en demanda de protección a las tierras. Una merced del virrey Luis de Velasco del año 1607 y pleitos continuos en el siglo XVII y XVIII por el uso de tierras y aguas con las haciendas vecinas Coahuistla y Hospital. Había seguramente un mapa valiosísimo que deslindaba con precisión los límites del pueblo. Cuadernos enteros con litigios y dictámenes, y quizá la copia de una carta enviada por el Consejo del Pueblo al general Porfirio Díaz a principios de 1876, en plena revuelta de Tuxtepec. Estamos decididos a luchar hasta el fin junto con usted. Hemos resuelto que es preferible que desaparezca la gran riqueza que constituyen los ingenios azucareros a que se sigan apoderando de nuestras propiedades. Confiamos en que algún día la justicia se haga cargo de nuestros problemas. Guardamos con celo los papeles que algún día demostrarán que somos los únicos y verdaderos dueños de estas tierras. Aquel esperado día no llegó en tiempos de don Porfirio, pero esto no minó el celo y la combatividad de los campesinos. Su fuerza radicaba quizá en el espíritu de comunidad del Calpulli, la célula de organización social básica en el mundo prehispánico, desaparecida en sus contornos primordiales, pero de algún modo viva como elemento de cohesión de los hombres entre sí y de los hombres con la tierra. Una generación va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. Son las primeras palabras del Eclesiastés. Revoluciones van y revoluciones vendrán, pero yo seguiré con la mía, solía decir Zapata. 2 frases paralelas que resumen el zapatismo. Una revolución en defensa de lo permanente. Aquellos documentos, memoria histórica de Anenecuilco, lo testimoniaban. Por eso peleaba. Existen también resortes menos antiguos que ayudan a entender la revolución zapatista. 3 en particular. La vida económica del pequeño estado de Morelos durante el Porfiriato, la efervescencia política que vivió ese estado desde 1909 y, en fin, lo poco que sabemos de la biografía del caudillo. Durante la segunda mitad del siglo XIX y el Porfiriato, Morelos vivió un proceso de vertiginosa modernización.
Con la llegada de las máquinas centrífugas y del ferrocarril, las apacibles haciendas adoptaron una ruidosa fisonomía de fábricas. Los 24 ingenios morelenses producían la tercera parte del azúcar del país y alcanzaban el tercer lugar mundial. Para su continua expansión, necesitaban más tierras, y esto no podía lograrse sino en detrimento de los pueblos. A mediados del siglo XIX, fue tristemente célebre el litigio entre la hacienda de Vista Hermosa y el pueblo de Tequesquitengo. En aquella ocasión, el hacendado abrió sus compuertas de riego e inundó al pueblo. A fines del porfiriato, esta querella económica entre pueblos y haciendas se conjugó con un renacimiento político inusitado. Madero solía decir con plena razón que el primer estado que ejerció su derecho a la libertad fue Morelos. A la muerte del gobernador Alarcón a principios de 1909, los hacendados pensaron que lo más natural era imponer un gobernador hacendado y promovieron ante el presidente la candidatura de Pablo Escandón. Pero la entrevista a Díaz-Crillman no había pasado inadvertida. En varios pueblos persistía el recuerdo de las viejas banderas liberales por las que habían luchado durante la Reforma y la Intervención. De pronto, se configuró la candidatura independiente de Patricio Leiva. Hubo mítines, reclamo de tierras y aguas, motines y represión. Uno de los personajes activos en esa campaña política fue Emiliano Zapata, miembro del club político Melchor Ocampo en Villa de Ayala y que desde 1906 había intervenido en los litigios entre pueblos y haciendas circunvecinos. Sabemos tan poco de él que ignoramos incluso su fecha exacta de nacimiento. Su biografía se confunde con la de Anenecuilco. Su individualidad casi se disuelve y cobra sentido en esa comunidad. No es un yo, es un nosotros, nuestra tierra, nuestra geografía. Su vida será la defensa de una ecología humana. Se conjetura que nació en 1879. No hay duda de que provenía de una genealogía guerrera. Sus ancestros directos habían peleado en el sitio de Cuautla junto con Morelos. Un José Zapata había luchado cerca de Porfirio Díaz, a quien advirtió más de una vez sobre la enfermedad maligna de las haciendas. El propio Emiliano, como lo apodaban, tuvo que salir varias veces del pueblo, unas por líos de faldas, pues según recuerda don Gustavo Vaz, era muy enamorado, otras por líos con las autoridades. En 2 ocasiones fue consignado al ejército, pero además de un hombre de casta, era un hombre de campo, un charro entre charros. Zapata no era un jornalero pobre. En 1911, para demostrar a quienes lo llamaban bandido que no lo movían ninguna ambición personal, explicó: tengo mis tierras de labor y un establo, producto no de campañas políticas, sino de largos años de honrado trabajo y que me producen lo suficiente para vivir con mi familia desahogadamente. Logró tener un atajo de mulas y al frente de ellas salía a los pueblos y ranchos a acarrear maíz. Además de estas labores de arriería, tuvo éxito en la agricultura. En 1910 su capital, nada despreciable, era de 3,000 pesos. Zapata tuvo siempre orgullo de ganarse la vida de modo independiente. En las plazas de toros, Miliano se presentaba montando los mejores caballos del rumbo. Los jaripeos, las corridas de animales en el campo, las carreras de caballos, el jineteo de toros, las peleas de gallos o el simple campear eran sus diversiones favoritas.
Su gran arrastre popular debía mucho a su impecable figura de charro, sin afectaciones ni rebuscamientos. Así lo describe su secretario Serafín Robles, Robledo, como el jefe le decía. La indumentaria del general Zapata hasta su muerte fue de charro. Pantalón ajustado de casimir negro con botonadura de plata, sombrero de charro, chaqueta o blusa de Holanda, gaznea al cuello, zapatos de una pieza, espuelas de las llamadas amozoqueñas y pistola al cinto. Este charro entre charros, reconcentrado, trabajador, rijoso, tradicional, altivo, enamorado, inició su revolución antes de la revolución. En abril de 1910, estando muy próximo el tiempo de aguas, los de Anenecuilco escribían por enésima ocasión a las autoridades: estamos dispuestos a reconocer a quien resulte dueño de esos terrenos, pero deseamos sembrar en los dichos terrenos, pues la siembra es lo que nos da la vida. Los administradores de la hacienda de Hospital respondieron simplemente: si los de Anenecuilco quieren sembrar, que siembren en macetas. Los campesinos de Villa de Ayala, pueblo vecino, comenzaron a sembrar en arrendamiento sobre los surcos abiertos por los de Anenecuilco. Zapata recibió del Consejo de Ancianos la jefatura del pueblo. Tomó las armas, las tierras, derribó cercas, repartió, sembró. El jefe político de Cuautla respetó su acción, igual que los de Moyotepec y Villa de Ayala. Un año después, Zapata se unió a la revolución maderista. Sin el vendaval maderista, aquel brote en Anenecuilco no habría alcanzado quizás proporciones mayores. Pero la liberación que ofrecía Madero levantó no solo a Zapata, sino a otros muchos jefes sureños como Gabriel Tepepa, Genovevo de la O y los hermanos Figueroa en Guerrero. Aquel artículo del Plan de San Luis que prometía la restitución de las tierras a los pueblos y la igualdad ante la ley de ricos y pobres, resumía las luchas centenarias de muchos campesinos. En mayo de 1911, a unos días de la rendición porfiriana, Zapata toma Cuautla y apunta ya como jefe supremo de la revolución en el sur. El 7 de junio es de los primeros en llegar a México para entrevistarse con Madero. La plática tiene lugar en la casa de Madero en la calle de Berlín. Mire, señor Madero, si yo aprovechándome de que estoy armado le quito su reloj y me lo guardo, y andando el tiempo nos volvemos a encontrar los dos armados con igual fuerza, ¿tendría derecho a exigirme su devolución? Sin duda le pediría inclusive una indemnización, pues eso justamente es lo que nos ha pasado en el estado de Morelos, en donde unos cuantos hacendados se han apoderado por la fuerza de las tierras de los pueblos. Mis soldados me exigen, diga usted con todo respeto, que desean se proceda desde luego a la restitución de sus tierras. Madero se impresionó. Viajó de inmediato a Cuernavaca. No mentía al llamar a Zapata integérrimo general. Lo que en esencia le pedía era tiempo y el licenciamiento de sus tropas. Por su parte, Zapata depositó en Madero una fe casi religiosa. Pero trabajaban en un marco político adverso.
En la capital, Zapata era conocido como el moderno Atila. José María Lozano llegó a compararlo con Espartaco. Zapata no es un hombre, es un símbolo. Podrá él entregarse mañana, pero las turbas no se rendirán. A este pánico de la ciudad por la súbita aparición del subsuelo social, histórico y aún racial de México, el gobierno de la Barra responde con incomprensión y ferocidad. Victoriano Huerta habla de reducir a Zapata hasta ahorcarlo, predicando con los cañones y los fusiles de la República la paz entre los hijos de Morelos. A mediados de 1911, ni Zapata ni Madero tenían el poder. El poder lo tenían quienes lograron separarlos. Zapata era un hombre de convicciones absolutas. Por eso no pudo interpretar las reticencias de Madero en repartir las tierras o su debilidad para imponerse a De la Barra y a Huerta más que como una traición en el sentido bíblico del término. En su siguiente entrevista, Zapata lo amenaza. Y puede empezar a contar los días, porque dentro de un mes estaré en México con 20,000 hombres. Y he de tener el gusto de llegar a Chapultepec y colgarlo de uno de los sabinos más altos del bosque. Aquel desencuentro entre dos hombres de fe fue uno de los momentos más trágicos de la Revolución. El propio Madero lo reconoció en sus últimas horas ante Felipe Ángeles. Quizá entonces la actitud de Zapata le fue comprensible. Tenía siglos de esperar. Zapata solía decir, perdono al que mata o al que roba, porque quizá lo hacen por necesidad, pero al traidor no lo perdono. En el plan de Ayala, redactado por Otilio Montaño, en la población montañosa de Ayoxuxtla, la palabra traición referida a Madero se emplea 5 veces de modo explícito y varias otras implícitamente con enorme dureza. Aunque incluía profundas sanciones contra quien lo contraviniese, el plan no introducía reformas radicales más allá de la expropiación, previa indemnización de la tercera parte de las tierras, montes y aguas monopolizadas por las haciendas. En varios sentidos, es un plan original, pero su propósito es, textualmente, comenzar por continuar la revolución principiada por Madero, la que no llevó a feliz término. Para los zapatistas, aquel documento tuvo siempre un carácter de sagrada escritura, una impregnación mesiánica. A partir de ese instante, la Revolución Zapatista es la historia de una guerra sin cuartel contra todo y contra todos, como decía su caudillo. Una guerra que se extiende por 8 años, alternando victorias y desastres, y con el solo paréntesis pacífico de unos meses en 1915. La rebelión, amorfa y dispersa en un principio, se delinea y fortalece con el acoso de los federales. Cada bando tiene su ala radical. El gobierno, en el general Juvencio Robles, que pone en práctica la táctica del incendio y la recolonización de los pueblos. Por su parte, el jefe sureño, Genovevo de la O, discurre la macabra voladura de trenes. En cierto momento, el régimen maderista decide cambiar de táctica. El nuevo jefe de operaciones, Felipe Ángeles, corta de tajo con las prácticas salvajes. En las ciudades principales hay elecciones y una clara voluntad de reforma.
Lentamente, por la vía civil, se abre paso a la idea del ejido. El zapatismo languidece un poco, pero la llegada de Huerta al poder atiza de nueva cuenta el incendio. Durante el régimen huertista se habla de limpiar y despoblar Morelos, de colgar hasta el último zapatista. Se practica la leva y la recolonización. El artífice de la muerte es de nuevo Juvencio Robles, pero lejos de debilitarlo, la ofensiva federal fortalece a Zapata. Su ejército, en el que no faltan niños y generalas, llega a 40,000 hombres efectivos. Tanto en las armas como en las letras se desvanece la romántica influencia de Otilio Montaño, mientras asciende la estrella de Manuel Palafox, un antiguo estudiante de ingeniería, poblano, obsesionado por la eficacia y la organización. Con todo, la estrategia nunca deja el carácter defensivo. Zapata no abandona Morelos porque no quiere, pero también porque no puede. El problema crónico en su lucha, problema ajeno a los ejércitos de Villa y Obregón, es la escasez de municiones. Su afán es resistir. Cuando cae Huerta y se firman en agosto los tratados de Teoloyucan, Obregón entra a la capital sin representación zapatista. Aunque los zapatistas habían contribuido decisivamente al derrocamiento de Huerta y a incardinar el proyecto agrario y campesino en la historia nacional, lo habían hecho a un precio que a la postre resultaría muy alto: el del aislamiento. En el fondo, el zapatismo nunca renunció a su condición de isla geográfica e histórica. En ello residía su fuerza y su debilidad. Si había sido traicionado por Madero y había doblegado la embestida sanguinaria de Huerta, no existía razón para confiar en nadie ni para abandonar la resistencia. Así se explica el fracaso de todos los emisarios de Carranza. Al doctor Atl, Zapata confiesa ver en Carranza aspiraciones peligrosas. A Juan Saravia, Luis Cabrera y Antonio Villarreal, 3 revolucionarios intachables y partidarios decididos de la reforma agraria, Zapata de plano los ningunea. Y Palafox les advierte que la única opción de Carranza está en renunciar al poder ejecutivo, admitir un representante zapatista en la designación de los nuevos poderes y la sumisión literal al plan de Ayala sin cambiar ni una coma. Mucho más enigmática y significativa es la relación de Zapata con la Convención de Aguascalientes, y en particular con Francisco Villa. La lógica, dada la raigambre popular de la Convención, hacía suponer que Zapata se abriría por fin a un pacto nacional. Pero esto sucede solo a medias. Por principio de cuentas, Zapata no va a Aguascalientes. Tampoco acuden los principales jefes sureños. Acuden los intelectuales. Aunque la convención rompió con Carranza y aceptó en principio el plan de Ayala, su alianza con el zapatismo fue breve. Es aquí cuando Zapata se encuentra en la cúspide de su poder. Cenit que coincide con el de Villa, con quien tiempo después, el 4 de diciembre de 1914, se entrevista en Xochimilco. De esta reunión, muchos esperaban un nuevo y trascendente abrazo de Acatempan.
Ya sentados a la mesa, Villa habla. Yo no necesito puestos públicos porque no los sé lidiar. Zapata responde, por eso yo se los advierto a todos los amigos que mucho cuidado. Si no, les cae el machete. Pues yo creo que no seremos engañados. Nosotros nos hemos limitado a estarlos arriando, cuidando por un lado y por otro, a seguirlos pastoreando. Los hombres que han trabajado más son los que menos tienen que disfrutar de aquellas banquetas. No más puras banquetas. Y yo lo digo por mí, de que ando en una banqueta hasta me quiero caer. Villa responde, pues para ese pueblo queremos las tierritas. Ya después que se las repartan, comenzará el partido que se las quite. Zapata le comentó, le tienen mucho amor a la tierra. Todavía no lo creen cuando se les dice, esta tierra es tuya. Creen que es un sueño. Pero luego que hayan visto que otros están sacando productos de esas tierras, dirán ellos también, voy a pedir mi tierra y voy a sembrar. Sobre todo, ese es el amor que le tiene el pueblo a la tierra. Por lo regular, toda la gente de eso se mantiene. Villa responde, ya verán cómo el pueblo es el que manda, y él va a ver quiénes son sus amigos. Y Zapata finaliza. Él sabe si quieren que se las quiten las tierras. Él sabe por sí solo que tiene que defenderse. Pero primero lo matan que dejar la tierra. El diálogo anterior es exacto. De él quedó para la historia una copia taquigráfica. Es uno de los pocos momentos en que con certeza podemos oír a Zapata. Dos partes son significativas. En la primera se revela el carácter autárquico, local, campesino del zapatismo, incluso por las metáforas campiranas que utiliza. También es claro el repudio a los ambiciosos y sinvergüenzas que solo buscan ejercer el poder. Lo más interesante es su equiparación del poder con la ciudad y su árido paisaje de banquetas. En la segunda parte, Zapata explica a Villa la importancia del reparto de tierras. Lo que para Villa son tierritas, para Zapata es la tierra. Las personalidades de los dos caudillos populares de la revolución son muy diferentes. Villa es abstemio y por poco se ahoga cuando Zapata lo fuerza a sellar el pacto de colaboración con un coñac. El primero es robusto, ataviado como lo que es, un militar, jefe de la División del Norte. Zapata, en cambio, con su rostro delgado y piel oscura, vestido de charro con su inmenso sombrero, era lo que parecía, un campesino en armas. La diferencia de actitud entre ambos se plasmó para la historia en la famosa foto de Villa eufórico sentado en la silla presidencial.